Vamos a ver entonces la distribución a priori de Jeffreys. A estas distribuciones a priori se le llaman no informativas. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué dice el resultado de Jeffreys? Dice, mira, considera la distribución a priori del parámetro θ como proporcional a la raíz del determinante de la matriz de información respecto al parámetro θ. Si θ es un escalar, entonces esto va a ser un número. Esto es el mismo número y esto va a ser la raíz de ese número. Si θ es un vector, entonces esta va a ser una matriz. El determinante va a ser un número asociado a esa matriz. Y entonces, como la información es siempre positiva o cero, esto va a tener sentido. Entonces recuerda que nosotros hemos visto algunos videos anteriormente de cómo calcular la información. En este caso, si tú tienes una variable aleatoria x, ya que tiene distribución f de x, θ, entonces la información la puedes calcular de dos maneras. La primera es la derivada del logaritmo natural de f de x dado θ respecto a θ, y esto al cuadrado. Esa es una manera de calcular la información. O si tú quieres calcular la segunda derivada, entonces puedes hacer la segunda derivada de f de x, θ respecto a θ, y en ese caso va un menos acá. Entonces puedes calcular la información de esas dos maneras. Entonces, si el parámetro es un escalar, tú puedes calcular la información de esta manera o de esa manera, poner la información ahí y vas a tener una sugerencia de distribución a priori. Entonces, quiero ilustrar esto con un ejemplo. Imagínate que tú tienes una distribución normal, ¿ya? X es normal con medida mu y sigma cuadrado, y sigma cuadrado es conocido, ¿ya? Tu parámetro de interés es mu. Entonces, ¿cuál será la distribución de Jeffreys para mu? Bueno, eso es proporcional a la raíz del determinante, que en este caso es el mismo número que la información respecto a mu. Entonces yo te recuerdo que la información respecto a mu, usando esta fórmula, no es otra cosa que la esperanza de la derivada del logaritmo natural de f de x dado mu respecto a mu, y esto al cuadrado. Pero yo te quiero recordar que la densidad de x dado mu es 1 partido por raíz de 2pi sigma por e a la menos 1/2 de x menos mu partido por sigma al cuadrado. Entonces te das cuenta que cuando yo aplico el logaritmo acá, como el parámetro de interés es mu, queda una constante que no me interesa, y esto baja por el logaritmo, baja, ¿cierto? Y te queda solamente esta expresión acá. Entonces te va a quedar simplemente la esperanza de la derivada del logaritmo, la derivada respecto a mu, ¿de qué cosa? De menos 1 partido por 2 sigma cuadrado, x menos mu al cuadrado. ¿Ok? Más una constante que no nos interesa, más una constante que va a tener esa parte. ¿Ok? Y entonces todo esto al cuadrado. Cuando tú derivas, entonces, eso va a ser exactamente 2 veces, que se cancela con ese 2, y nos va a quedar entonces aquí, la derivada va a ser 2 veces x menos mu, con el signo menos por la derivada de la regla de cadena, se cancela con ese menos, y te queda entonces x menos mu partido por sigma al cuadrado, x menos mu partido por sigma. Claro, nos queda eso, un segundo, nos queda eso, y eso estaba así, ¿no? Partido por sigma ahí. Por lo tanto, nos queda finalmente x menos mu partido por sigma, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Vamos a chequear. Entonces, tenemos eso, es la derivada de esta cantidad. Claro, este 2 bajó, así es que no nos queda el cuadrado ahí, y el 2 se canceló, ese 2 se cancela con ese de abajo, nos queda sigma elevado al cuadrado, y esto de acá lo elevado al cuadrado, pero cuando derivamos, entonces ahí está el problema mío, Claro, yo estaba haciendo la derivada sin derivar, ahí está, derivamos esto, y al elevar al cuadrado nos queda esa cantidad, eso sí estamos seguros, perfecto. Ahora sí, y ahora, ¿cómo calculamos esta cantidad?
Bueno, aquí tú podrías hacer dos cosas. Primero, usar integración. Es decir, podrías usar la integral de la normal, pero si quieres hacerlo de manera más expedita, lo que puedes hacer allí es decir lo siguiente, mira, x menos mu partido por sigma tiene una distribución normal 0,1, primera cosa. Segunda cosa, si eleva al cuadrado o una distribución normal 0,1, te queda una distribución chi cuadrado con un grado de libertad, segunda cosa. Y tercera cosa, ¿cuánto es la esperanza de una distribución chi cuadrado con nu grados de libertad? Eso es nu. Por tanto, la esperanza de esta cantidad es 1. Es decir, esto en efecto es 1. Entonces aquí viene lo importante. Te está diciendo esto que la densidad f de mu vale 1 cuando mu está en los reales. Pero entonces esta es una priori que es impropia. Por lo tanto, esta priori no informativa, en algunos casos te puede dar una priori que no integra 1 sobre todo el espacio.